Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre en esta hora. Queremos agradecerte, Padre, porque nos concedes el privilegio de reunirnos en tu nombre en tu casa de oración. Pedimos tu presencia por medio de tu Santo Espíritu para que se manifieste con poder en este lugar y también, Señor, que abra nuestro entendimiento, que podamos, Señor, comprender y retener el mensaje que tú has preparado para cada uno de nosotros en esta hora y sobre todo, Señor, que lo podamos practicar en nuestras vidas y compartirlo con aquellos que aún no han tomado la decisión de seguir a Cristo Jesús. Bendice a cada hermano aquí presente, bendice a los hermanos y hermanas que están siguiéndonos a través de las redes sociales y permite, Señor, que cuando tú te manifiestes en aquel día glorioso, podamos tener parte contigo para ir a morar contigo por toda la eternidad. Te lo pedimos, te lo agradecemos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Me estaba dando vueltas en la cabeza ese versículo que se encuentra allí en Mateo 22, versículo 14, donde dice que muchos son los llamados. ¿Y cómo termina el versículo? Pocos los escogidos. A veces muchas personas dicen ser cristianas, dicen seguir a Cristo, pero no ponen a Dios en primer lugar. Y el día del Señor, el día santo del Señor, el Shabbat, es un día en el cual nosotros tenemos que dedicarlo a la adoración, a la glorificación de nuestro Padre Celestial, el Padre que nos ama, que nos perdona, que nos transforma, que nos quiere salvar y nos regala la vida eterna en Cristo Jesús. Entonces nosotros tenemos que ponerlo a Él en primer lugar. Y obviamente cuando se hace una convocación, qué bueno es responder fehacientemente a esa convocación. Bueno, estábamos viendo la vez pasada y antes de comenzar quiero mandar un saludo muy especial a las personas que nos están siguiendo en las redes sociales. Un saludo en particular a Janet, que hoy su hija tomó la decisión de descender a las aguas bautismales. Y también a su mamá, que también se conecta para escuchar estos temas proféticos. Y también un saludo especial al hermano Guillermo Fernández, porque su nieto también, aparte de ser familia, Janet ser familia, la sobrina de Guillermo, también el nieto hoy de Guillermo tomó la decisión de descender a las aguas bautismales. Así que un saludo para ellos, donde se encuentran en estos momentos. Y un saludo para las otras personas que nos están siguiendo, no en este momento, pero que sí estudian el tema en tiempo diferido. Nosotros comenzamos el sábado pasado con el capítulo 1 del libro de Daniel y habíamos visto la primera parte, de la cual yo voy a hacer un breve repaso porque algunos no estuvieron y están hoy, y entonces más o menos para entrar en contexto y continuar con el resto del capítulo. En el libro de Daniel, el sábado pasado habíamos leído 2 versículos nada más, los primeros 2 versículos, donde dice lo siguiente: en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Habíamos visto eso. Ahora, había una pregunta a la cual nosotros desarrollamos, que era ¿por qué Dios permitió que su pueblo
fuera invadido por una nación pagana. ¿Por qué hizo eso el Señor? ¿Por qué lo permitió? ¿Por qué no defendió a su pueblo? Ya habíamos visto que Dios le había advertido a su pueblo como 140 años, empezó con Isaías, luego siguió por los profetas Jeremías, Ezequiel, en fin, avisándoles que si ellos no volvían a los caminos del Señor, si ellos no dejaban la idolatría, la corrupción que había en el reino del sur, en Judá, Dios iba a enviar a Babilonia e iba a esclavizar a mucha gente y el tesoro que el rey Joacín iba a tener y sus descendientes iban a ser llevados también a Babilonia. Bueno, el pueblo no escuchó. El pueblo siguió en su idolatría, en su corrupción, en su adoración a falsos ídolos. Y entonces, en la fecha aproximada del 605 antes de Cristo, 600 años, 605 antes de Cristo, allí se produjo el primer asedio a Jerusalén. El rey Joacín era quien estaba gobernando. Él fue un rey que hizo, escuche bien lo que dice la palabra de Dios, que hizo lo malo ante los ojos de Dios, según está escrito en Segunda de Reyes, capítulo 23, versículos 36 y 37. Este rey Joacín hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y entonces Dios le manda su reprimenda, le manda su castigo y utiliza a Nabucodonosor. Habíamos visto que en Jeremías capítulo 27, versículo 6, fíjese el detalle que habíamos analizado, que Dios le llama a Nabucodonosor mi siervo. ¿Y cómo es posible que una persona pagana que no reconoce a Dios, Dios le diga que es mi siervo? Porque bueno, Dios utiliza también a las personas que no están en Cristo para su propósito santo. Él tenía que reprender a su pueblo, darle una lección, que si ellos seguían por el camino del pecado, se iban a encontrar con muerte, se iban a encontrar con destrucción, con desolación. Y así fue. Y él se los advirtió varios años antes. Así que el Señor allí le llama mi siervo en Jeremías 27, versículo 6. Y entonces, por medio de Nabucodonosor, Dios cumple su juicio divino. Entonces, se puede ver claramente que Dios es soberano, que Dios controla al mundo, controla a cada nación, controla a cada reino. De hecho, más adelante, el mismo Nabucodonosor reconoce que el mismo Dios quita y pone reyes, ¿eh? Así que Dios tiene el control del mundo, de los gobiernos, de la política, de los reyes y de cada uno de nosotros. Dios tiene el control de todo. Vamos a poner la primera imagen, Saúl, en pantalla, y los que quieran este cuadro se lo podemos enviar por texto. Mi esposa lo tiene y se lo puede enviar por texto o por WhatsApp para que lo tengan. El primero, el primero que nos habla de la línea de tiempo, el cuadro mayor, ese mismo. Allí ustedes ven, si se puede ver, vamos por partes, vamos empezando por el título arriba. Allí dice línea de tiempo con las advertencias de Dios sobre el castigo por medio de Babilonia y su cumplimiento histórico centrado especialmente en Judá, el reino del sur. ¿Ve? Allí a la izquierda ustedes tienen el periodo de tiempo aproximadamente. Del 740 al 700
es cuando Isaías le dice a su pueblo, le profetiza a su pueblo la profecía temprana de Isaías. Isaías 39, versículo del 5 al 7. Isaías advierte que los bienes del rey y sus descendientes serán llevados a Babilonia. Fíjese que estamos hablando 140 años antes de que suceda. Luego tenemos del 640 al 609 a.C., en reinado de Josías, último rey justo, que en Segunda de Reyes, capítulos del 21 al 23, son 3 capítulos. Ahí hay una reforma religiosa, pero el juicio ya era inminente por los pecados pasados, especialmente de Manasés. Sí, hubo una reforma religiosa, pero ya el pueblo había pecado constantemente, muchas veces. Por lo tanto, el juicio ya había sido ordenado que pasara. En el 627 a.C., comienza el ministerio de Jeremías. Jeremías capítulo 1, versículo del 1 al 3, donde Dios llama a Jeremías para advertir al pueblo sobre el juicio venidero. Luego viene el 605 a.C., profecía clara contra Judá, Dios usará a Babilonia. Jeremías capítulo 25, del 8 al 11. Jeremías declara que Nabucodonosor destruirá Judá y que el cautiverio durará 70 años. 70 años. En ese mismo año 605 a.C. se produce lo que se llama la primera deportación a Babilonia. Y eso donde se encuentra en los 2 versículos de Daniel que acabamos de leer. Daniel capítulo 1, versículo 1 y 2. Nabucodonosor toma cautivo a nobles de Judá, incluyendo a Daniel y sus 3 amigos. Porque porque Nabucodonosor le dice al jefe de los eunucos, a Misael, que buscara jóvenes de buen parecer, jóvenes que eran de la nobleza, jóvenes que no tuvieran ningún defecto, que fueran intelectualmente buenos, bien preparados, y esos jóvenes iban a ser llevados a Babilonia y transformados en eunucos. Habíamos dicho que una persona eunuca era una persona que se le hacía una cirugía de castración y entonces la persona ya servía al rey y no era no era un hombre con capacidad para tener un matrimonio, para casarse. No podía, porque ya había sido castrado. Entonces, y eso pasó con Daniel, sus amigos y miles más. Luego en el 597 a.C., según dice el esquema allí, segunda deportación. Esa se encuentra registrada en Segunda de Reyes, capítulo 24, versículo del 10 al 17. Joaquín y miles son llevados cautivos y también se lleva al profeta Ezequiel entre ellos. Se lo llevan a Babilonia. 593 a.C., Ezequiel profetiza desde el exilio. Eso lo encontramos leyendo el capítulo de Ezequiel, capítulo 21. Anuncia que Babilonia vendrá con espada a destruir a Jerusalén. 586 a.C., destrucción de Jerusalén y del templo. Allí se quema la ciudad, se destruye el muro, se destruye el templo. Eso se encuentra registrado en Segunda de Reyes, capítulo 25, y en Jeremías, capítulo 39. Nabucodonosor destruye la ciudad, el templo, e inicia el cautiverio total. 586 al 539 a.C., exilio en Babilonia. Jeremías, capítulo 29, versículo 10. Dios promete restauración del pueblo de Dios después que pasen los 70 años.
Entonces Jeremías lo profetiza. Y Daniel estaba muy atento a eso. Estaba siempre estudiando las escrituras. Y finalmente, 539 a.C., Ciro de Persia conquista Babilonia. Y eso se encuentra registrado en Esdras, capítulo 1, del 1 al 4. Cumplimiento de la profecía, comienza el regreso de los exiliados. Bueno, más o menos ese es el resumen de lo que estuvimos viendo el sábado pasado. Ya les digo, si alguien quiere tener ese cuadro donde está la secuencia de los años y de los acontecimientos, se lo podemos brindar sin ningún problema. Ahora vamos a ir analizando lo que resta del capítulo 1. Así que les voy a pedir a alguien que pueda leer una porción bastante larguita de Daniel, que es capítulo 1, del versículo 3 al 7. Ok, a ver, con micrófono, por favor, para que los que están en la red social puedan escuchar. Daniel capítulo 1, versículo del 3 al 7. Ahí está en pantalla. En pantalla está mejor. Y dijo el rey. Micrófono, por favor. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Y el 7. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-Nego. Ok, muy bien. Aquí, cuando Nabucodonosor invadió por primera vez a la ciudad de Jerusalén en el año 605 a.C., que ya lo vimos, llevó cautivo a varias miles de personas y sobre todo jóvenes que pertenecieran a la nobleza y a la familia real de Israel. Y entre ellos estaban, como leímos allí, Daniel y sus 3 amigos, Ananías, Misael y Azarías. Pero la política del gobierno de Nabucodonosor no era exterminar al pueblo de Dios, sino era transformarlos, adoctrinarlos de tal manera que asimilaran la cultura babilónica y finalmente sirvieran al rey en su palacio, como eunucos, como habíamos dicho, con un buen entrenamiento para servir en el reino. 3 años de preparación. Se buscaban ciertas características en particular, como lo leímos allí en el pasaje. Por ejemplo, sin defecto físico, de buen parecer, instruidos y sabios. Y el método que se utilizaría para lograr la integración a la vida y costumbre de Babilonia era cambiarles, en primer lugar, cambiarles el nombre. Le voy a pedir a Saúl que ponga el segundo cuadro, y este segundo cuadro también ustedes lo pueden obtener. Si se lo piden a mi esposa, ella se los va a dar. En el segundo cuadro, allí está lo que significa el nombre en hebreo de los 4 personajes que estamos hablando, Daniel y sus 3 amigos, y el nombre que le están poniendo en Babilonia. Entonces, por ejemplo, Daniel significa Dios es mi juez.
Y Aspenaz, o Misael, como dicen en otro lugar, le puso de nombre Belsasar a Daniel, que significa protege su vida o Bel. Y Bel es una divinidad babilónica. Y escuche una cosa aquí que la gente no se da cuenta, pero esas divinidades paganas no quedaron en el pasado. Hasta el día de hoy, se sigue adorando a esta divinidad pagana, Bel. Y van a encontrar muchas cosas donde aparece esa palabrita Bel, porque es adoración a esa divinidad pagana. Muy bien. Ananías dice, Yahweh es misericordioso, Dios ha sido clemente. Eso significa en hebreo el nombre Ananías. Pero Aspenaz le puso Sadrach, y Sadrach significa comandante de Aku, y Aku es un dios lunar. ¿Ves? Otra divinidad pagana. Nada que ver. Misael, ¿quién como Dios? Eso significa en hebreo Misael, pero le pusieron el nombre de Mesac, que casi es lo mismo, pero usando otra divinidad. ¿Quién es como Aku? Eso significa Mesac. Azarías significa Yahweh ha ayudado o el Señor es mi ayuda. Y Abed-Nego significa siervo de Nego o Nevo. Puede ser también Nego o Nevo. Dios del conocimiento. Así que el cambio de nombre en los jóvenes buscaba borrar la identidad hebrea en ellos y a la vez rendir homenaje a los dioses de Babilonia. Sin embargo, como veremos en el desarrollo de este estudio del libro de Daniel, estos jóvenes permanecieron fieles al Dios de Israel. Eso es muy importante, es una tremenda lección para nosotros. Esta situación nos debe enseñar a nosotros que muchas veces el mundo o las costumbres, si nosotros, por ejemplo, éramos de un país y nos movemos a otro país, vamos a ver que la costumbre del país a donde vamos son diferentes a las costumbres que vivíamos en nuestro país. Entonces, que esos cambios de costumbre no afecte nuestra fe y nuestra entrega a Dios. Incluso a veces cuando tenemos una reunión de amigos, hay presión entre la reunión de los amigos, porque los amigos, por ejemplo, se ponen a beber bebida alcohólica y si tú no bebes, comienza una lucha, un señalamiento. A mí me pasó una vez. Y les voy a relatar esto rapidito. Era un cumpleaños de 15 años en un edificio donde yo vivía, ahí en ese edificio. Eso sucedió en Venezuela, en Caracas, Venezuela. Uno de los vecinos hizo una fiesta, invitó a todos los vecinos, que éramos pocos porque era un edificio pequeño, invitó a todos los vecinos. Había un patio grandísimo allá. Y la hija de ese vecino cumplía sus 15 años, así que se hizo la celebración. Y todos los hombres, los vecinos, estaban con su vaso envuelto en una servilleta bien elegante, con hielos y tomando su whisky y su esto. Y un vecino, el vecino que estaba pegado al lado de mi apartamento, me dice, Héctor, dice, no te veo con un vaso. Y yo le empiezo a decir, no, es que yo no tomo, que yo esto, que soy astemio, no me interesa. No, dice que van a decir las mujeres, que digan lo que quieran. Yo tenía a mi esposa, ¿cuál es el problema? Y no, Héctor, así no, dice, no, que mira, que esto, que lo otro. Y entonces, como insistía tanto, digo, bueno, no te preocupes, yo voy a tener también mi vaso. Agarré un vaso,
le puse hielo, lo envolví con una servilleta y agarré Sprite y le eché Sprite. Y le dije, aquí tengo mi vaso. Ustedes podrán creer que este señor se ofendió conmigo, no me habló más. Ni en la fiesta, ni en los días venideros. Se ofendió. Fue una ofensa para él. Entonces, a veces nosotros, por el grupo, por el momento, somos presionados para caer en pecado. Y no debemos permitirnos. Si somos hijos del Altísimo, si hemos tomado la decisión de seguir a Dios, pues tenemos que permanecer firmes, como Daniel permaneció firme. A pesar de que le cambiaron el nombre, a pesar de que lo estaban adoctrinando, enseñándole otras costumbres, otra ciencia, otras cosas que realmente no eran buenas. Vamos a seguir adelante. Vamos a leer ahora del capítulo 8 al 16, versículo 8 al 16, perdón. Es un pasaje largo, pero lo vamos a ir analizando por parte del libro de Daniel. ¿Quién lo lee? Por favor, que lo lea por el micrófono para que se escuche. Versículo del 8 al 16. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Versículo 9. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. Hasta ahí. Muy bien. Aquí hay algo muy importante que yo quiero que ustedes piensen en este pasaje. Daniel se propuso en su corazón, como el versículo 8, ¿no? Como comenzamos en este pasaje, Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Ahora bien, la resolución de Daniel fue la de no obedecer, la de no obedecer a lo que le estaban ofreciendo. ¿Cuál fue la decisión de Daniel? Obedecer primero ¿a quién? A Dios. Primero es necesario obedecer a Dios. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Tenemos el versículo en Hechos, capítulo 5, versículo 29, donde allí dice claramente que es necesario primero obedecer a Dios antes que a los hombres. Aquí Daniel, fíjese qué privilegio iban a tener estos muchachos, ¿no? Que iban a comer la comida del rey.
No es cualquier comida, hermanos. Es lo más exquisito que, digamos, entre comillas, que se le puede brindar a alguien, comida que comen los reyes. Pero esa comida, a pesar de que era comida del rey, estos jóvenes decidieron no comer. Ahora, ellos querían comer legumbres. ¿Saben ustedes qué son las legumbres? ¿Qué son? Con micrófono, por favor. ¿Qué son las legumbres? Leguminosas como lentejas, Sí. Garbanzos. Todo tipo de frijoles. frijol, blanco, negro, rojo, pintón, todo eso son legumbres. Bayas, habas, a ver qué más, garbanzos, habas, guisantes, la soja, el maní también es una legumbre. Así que ellos querían alimentarse con ese tipo de comida y eso es un consejo para nosotros, que debemos alimentarnos nosotros, sobre todo en este tiempo del fin, más con legumbre que con carne, porque la carne está contaminada, comienza a contaminarse por todas las cosas que le hacen a los animales para que crezcan rápido y entonces hay animales enfermos y nosotros si ingerimos esos alimentos de carne, entonces vamos a tener problemas de salud. Por lo tanto, hay una reforma pro salud que nosotros tenemos que seguir. Y la Iglesia Adventista es pionera en ese aspecto. ¿Ve? Así que tenemos que hacer caso primero a Dios y luego a los hombres. Ahora, ¿cuáles son las razones? Porque ellos decidieron comer legumbres en contra de lo que le servían allí, comida del rey. ¿Cuáles son las razones por las cuales nosotros podíamos decir que Daniel y sus amigos se contaminarían? ¿Qué dicen ustedes? Con micrófono, para que se escuche en lo que están en las redes sociales. Aquí hay un comentario. Ahí viene el micrófono. ¿Qué razón piensan ustedes que es lo que contaminaría a Daniel y a sus amigos? Porque estaban ofreciendo, la comida esa estaba ofrecida a los ídolos, ¿no? Muy bien. Esa es una de las razones. Generalmente en el paganismo se hacían sacrificios de animales y esos animales eran sacrificados a los ídolos de ellos. Por lo tanto, allí había una contaminación de carácter que ¿cómo? ¿Físico o espiritual? Espiritual. Porque esos animales eran sacrificados a los ídolos. ¿Qué otras razones habrían para rechazar el alimento del rey? Hay más razones. Esa es una. Yo pienso, sí, como dice ella, por el tipo de comida, porque me imagino que en la mesa del rey había animales inmundos. Exactamente, esa era otra. Que podía haber carne buena, o sea, de animales declarados limpios como Dios los estableció, carne de vaca, carne de algún chivo, de un cordero, pero era consagrado a los ídolos de ellos, por lo tanto eso es contaminación. La otra es que ofrecían alimentos de animales inmundos, carne de cerdo, carne de caballo, carne de camello, carne de avestruz, carne de conejo, carne de liebre. Bueno, esos son animales inmundos, declarados por Dios como animales no comestibles. Y todo lo que se refiere a ostras y toda la parte digamos, de animales del mar, todo lo que es ostras, calamares, camarones,
en fin, de todo ese tipo de comida. ¿Cómo? Sí, exacto. O sea, que no cumplía las condiciones que Dios estableció en Levítico 11. Que el animal, digamos, mamífero, animal limpio, debía tener dos condiciones: rumiar y pezuña partida. Ese animal sí se podía comer. La vaca es rumiante, el cordero es rumiante, el chivo, en fin, todos esos son rumiantes. El caballo es rumiante también, pero le falta la otra condición. No tiene la pezuña hendida o partida. El caballo tiene lo que se le llama un vaso. ¿Ve? El camello es rumiante también, pero la pata del camello no es de pezuña hendida, no tiene pezuña el camello. Tiene una pata similar a la del perro. ¿Ve? ¿El perro es un rumiante? No, ni tiene pezuñas tampoco. Y hay gente que se come los perros y los gatos. El cerdo tiene pezuña partida. Tiene una parte que vale, pero ¿cuál es la que no vale? No rumia. El conejo es rumiante, pero no tiene pezuña. ¿Ves? Entonces, todos esos animales Dios dijo que no se debían comer porque destruyen nuestro sistema por el alto contenido tóxico que tienen. Entonces, Él estableció ciertos animales. En el caso de los peces, debe tener dos condiciones. ¿Cuáles son? Escamas y aletas. Si le falta una o no tiene ninguna de las dos, pues no lo coma. No lo coma porque eso es altamente tóxico. Altamente tóxico. Yo fui testigo de una tragedia terrible en Argentina. Un señor le gustaba comer un molusco que se le llama al escabeche, con vinagre y cosas ahí que se hacen las verduras así también, ¿no? Y él se comía esos moluscos. Y resulta que un día abrieron un frasco que parecía que le entró algo, un poquitico de aire. Y se echó a perder. Y entonces en ese momento, él le dijo a su esposa, la esposa nunca comía eso. No, dice, tú sabes que yo no como. Le dijo a la hija, ¿quieres comer? Sí, yo quiero comer. Le dijo al otro hijo, ¿quieres comer? Bueno, un poquito nada más, dice, pues yo estoy ya lleno. Y el otro, eran 3 hijos, 2 hijos y una hija. El otro hijo estaba estudiando en la universidad, no estaba en la casa, así que comieron y al rato murió el esposo, murió la hija y el hijo que comió un poquito quedó, algo le pasó a la pierna que quedó mal, quedó, digamos, paralizado de la pierna, que quedó mal así, caminando mal, o sea que no podía caminar bien. ¿Qué comieron? Un animal inmundo. Con un alto contenido tóxico que destruye nuestro sistema. Dios lo sabe, Dios lo ha creado, por lo tanto hay que hacerle caso a lo que Dios dice. Así que hay 2 cosas, entonces vamos por 2 cosas que son contaminantes para el pueblo de Dios, que podían ser sacrificios dedicados a los dioses, aunque fueran carnes limpias. Lo otro que podían ser carnes impuras. ¿Qué más? ¿Qué más sería contaminante? Bueno, sí, el vino también, sí, correcto. Sí, está dentro las aves está dentro de la misma alimentación. O sea, que podía ser que se comieran algunas aves que no eran. Por ejemplo, el pato es una ave que mucha gente come y es un animal inmundo. Pero ¿qué otro elemento que es una razón de peso para no comer la comida del rey? Estos 2 están muy bien, los 2 que hemos mencionado, pero hay más. Hay más.
No era como nosotros miramos también, que volvamos al Génesis 1:29 creo, que de comer sano. Me imagino que ellos ya sabían, ¿no? Sí, pero el pueblo judío comía carne. Hay otro elemento que se le está escapando a ustedes. Los judíos tienen sus propias carnicerías. El judío no entra a una carnicería que nosotros entramos. Bueno, yo no como carne roja, pero comía antes. Ahorita no. ¿Por qué? Porque Dios le dio al pueblo judío una forma de sacrificar al animal y de sacarle toda la sangre y la grasa. Comerás la carne, pero no la sangre. Los carniceros comunes sacrifican al animal y le dejan toda la sangre. Y se ve esa carne roja ahí en el supermercado y uno dice, ay, qué roja está la carne, pero que tiene sangre. Si ustedes quieren volverla kosher, hay un procedimiento que se le hace a la carne. Hay que ponerle sal gruesa por 2 horas en una tabla inclinada para que vaya alargando toda esa sangre. Primero se lava, se pone en la tabla, se pone la sal por 2 horas y después de esas 2 horas se vuelve a lavar la carne para sacarle lo salado y recién ahí se cocina. Eso es hacer la carne normal en kosher para quitarle toda la sangre. Entonces, los animales no eran sacrificados como Dios lo había establecido para el pueblo de Israel. Así que otro elemento más, así, son 3 razones ya. ¿Qué más? Hay más razones por las cuales estos jóvenes se negaron a comer los alimentos del rey. A ver, alguien que diga alguna cosa, algún comentario. No. Otro elemento es que el aceptar comer la comida del rey era aceptar la autoridad del rey, incluso en lo espiritual. Simbolizaba aceptar la dependencia y la lealtad al rey y a su cultura. Por lo que Daniel entendía que el comer dicha comida significaba ceder poco a poco a la asimilación cultural y religiosa de Babilonia. Él se negó. Yo voy a comer lo que Dios me ha mandado a mí. Entonces, él se mantuvo en la fidelidad a Dios. No quiso ser asimilado. Y de hecho, los judíos hasta el día de hoy no son asimilados en los distintos países. Ellos siguen hablando su idioma, ellos siguen comiendo su comida y su comida kosher, sus restaurantes kosher también. Y no ceden. Claro, o sea, no todos judíos son religiosos. Vamos a empezar por ahí, ¿no? Porque hay judíos que comen cerdo hoy, en el día de hoy. Pero ellos ya dejaron de lado a Dios. Así que negarse a comer la comida del rey era un acto de estar separados de los mundanos, separados de los paganos. Era una manera de preservar la identidad como hijo de Dios y como parte del pueblo escogido de Dios. Como se declara, todo mi ser pertenece a Dios y no el rey y no al rey de Babilonia. Eso es como si declarara Daniel, que él pertenece a Dios y no al rey de Babilonia. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. A nosotros nos puede tocar eso. Nosotros podemos ir a una fiesta, podemos ir a una reunión y a veces vamos porque se casó alguien o es el bautismo de alguien, cumpleaños de alguien, y a veces ese alguien no obedece a Dios y nosotros sí. Y por no quedar mal con la familia y por no ser señalado, nosotros vamos.
Pero en esa reunión nosotros tenemos que obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Si vienen a comer, toma un traguito, tómate un traguito. ¿Qué te va a hacer un traguito? Un poquito, un día. No, hermano, nada. Si hemos decidido seguir a Cristo, no debemos contaminarnos con nada, porque así comienza el enemigo, con un poquito y después al final termina con hasta el fondo de la botella. Entonces, no, hermano. El no es no. Daniel entendió que la fidelidad en lo pequeño, como en la comida, era esencial para poder ser fiel en lo más grande. Su decisión, aunque pareciera simple, fue el primer paso de una vida de integridad y firmeza espiritual con Dios. Nosotros conocemos ese pasaje del apóstol Pablo que nos dice claramente allí en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31, para leerlo. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31. Mire lo que dice. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, fíjese que son cosas muy sencillas. Comer y beber son cosas muy sencillas, o cualquier otra cosa. Hacerlo todo ¿para quién? Para la honra y gloria de Dios. Esto es muy importante porque hasta en las pequeñas cosas Dios quiere que nosotros seamos fieles a Él. Y Daniel nos está dando tremendo y poderoso ejemplo. Porque fíjese que se puso en riesgo. Podía ser muerto. Incluso podía ser muerto el jefe de los eunucos. Y el jefe de los eunucos se lo advirtió. Mira que me estás poniendo en juego mi cabeza. Que si después te hallan así desnutrido, flaco y no sé qué, me cortan la cabeza a mí. Sin embargo, todo lo contrario. Dice que lo encontró de buena salud y lo encontró mejor que los otros. Los otros estarían mareados porque también si bebían vino o si estaban comiendo así una comida supuestamente rica, estarían ya mareados con comer demasiado, más el vino de Babilonia, ¿no? Entonces, como consecuencia de haber optado por una dieta vegetariana saludable, Daniel y sus amigos lucían una mejor apariencia física y un buen estado de salud en relación a los demás jóvenes. La fidelidad a Dios trae bendición, hermanos. Incluso en medio de la prueba, porque ellos estaban cautivos, no eran libres. Cabría preguntarse, ¿qué tan fortalecida se encuentra nuestra fe hoy? No me conteste eso a mí, piénselo nada más. ¿Estamos nosotros dispuestos a mantenernos firmes en medio de la presión de la realidad en la cual vivimos? Piénselo. Piénselo por un momento a ver si nosotros estamos firmes, aunque vengan presiones de afuera. Muy bien. Vamos a continuar con el libro de Daniel y vamos a continuar con lo que falta y ya con esto estaríamos dándole término al estudio de hoy, que es Daniel capítulo 1 del 17 al 21. Ya con esto terminaríamos Daniel. ¿Alguien que lo lea, por favor? Levante la mano, así se le encarga. Ok, así. Daniel 1, capítulo, versículo del 17 al 21.
A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Daniel 1:17. Pasados pues los días al fin de las cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey las consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Muy bien. Entonces, en este pasaje, ¿qué comentario podemos decir? ¿Qué hizo Dios con estos muchachos que fueron fieles a él? A ver, distintos comentarios. Levante la mano para que se le alcance el micrófono. ¿Leemos otra vez el pasaje? Vamos a leer. Yo lo voy a leer, hermano, aquí lo tengo aquí de corrido. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia. ¿Quién le dio? Dios. Dios. ¿Qué cosa le dio? Conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. O sea que Daniel recibió más todavía, porque Dios le dio entendimiento en toda visión y sueño, que de hecho lo vamos a ir viendo en el desarrollo de los siguientes capítulos. Pasados pues los días, 3 años, acuérdense que eran 3 años que tenían que estar en entrenamiento. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos. Y no fueron hallados entre todos ellos otro como Daniel, Ananías, Misaías y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. Y escuche esto que es clave. En todo asunto de sabiduría e inteligencia, el rey, que el rey les consultó, lo halló ¿cuántas veces? 10 veces superior, 10 veces mejor que todos los magos y astrólogos que habían en todo el reino. Y Daniel continuó hasta el año primero del rey Ciro, es decir, que vivió todo desde que él fue deportado a Babilonia hasta que terminó el reino de Babilonia y comenzó los medos y los persas. Así que son unos cuantos años, porque pasaron los 70 años y siguió unos cuantos años más Daniel. Entonces, ¿qué podemos decir aquí? ¿Qué comentario podemos hacer de este párrafo, hermanos? ¿Qué dicen ustedes? A ver, un comentario. Sí. Que la obediencia, la fidelidad trae una grande bendición. Amén. Es una grande bendición y Dios es el que siempre va a estar en control de nuestras vidas cuando nosotros decidimos obedecer. Amén, así es, correctamente. Cuando nosotros le somos fiel a Dios, Dios bendice. Dios bendice. Y aquí Él lo bendijo de gran manera que lo hallaron a estos jóvenes 10 veces superior en inteligencia, en conocimiento a los otros. 10 veces, no 2 veces, sino 10 veces. Eso es muy importante. Así que Dios bendice cuando nosotros somos fieles a Dios, hasta en las pequeñas cosas. Hasta en las pequeñas cosas. Porque el comer y el beber supuestamente es algo pequeño. Sin embargo, fíjese cómo ellos se abstuvieron para no contaminarse con la porción del rey. Para seguir siendo pueblo de Dios. Porque si ellos comían de esa comida, ya se iban a asimilar a las costumbres paganas, a las comidas paganas, y entonces ya dejaban de ser pueblo de Dios.
Dios honra a quienes le honran. Si nosotros honramos a Dios, Dios nos va a honrar a nosotros en su debido momento. La obediencia al Señor conlleva una preparación necesaria para futuros desafíos. Nosotros tenemos que ser obedientes hasta en las pequeñas cosas, porque en el futuro no sabemos con qué cosa nos vamos a enfrentar, y si no somos fieles ahora, luego en el futuro no vamos a ser fieles. Y una de esas cosas es el Shabbat, hermano. Si nosotros en Shabbat ahora, que estamos en libertad, estamos tomando al sábado así nomás un rato en la mañana y no venimos a adorar y a glorificar el nombre de Dios en las horas sagradas, en los momentos que hay un llamado en la iglesia, un llamado santo a venir a estudiar la palabra de Dios, cuando vengan las pruebas, cuando venga la persecución, entonces nosotros no vamos a distinguirnos como los guardadores del sábado. El mundo nos asimiló. Y vamos a decir, como muchos dicen, no todos los días son santos o todos los días son de Dios. Por lo tanto, no importa si es lunes, si es jueves, si es viernes. No, hermano, hay un solo día que Dios estableció desde la creación, un día que le puso nombre, es el único día que Dios santificó, y lo único que hace en la creación para ese día es hacerlo santo. No hay otro día que es santo. Ese día es santo. Que todos los días son de Dios, sí, porque Dios lo creó. Pero esos otros días, Dios nos dijo a nosotros claramente, lo dice el mandamiento, 6 días tú tienes para hacer todas tus cosas personales. Trabajo, limpieza, compras, comidas. Tienes 6 días para eso. Pero el 7º día es para Dios. Y entonces ese día nosotros lo debemos adorar en espíritu y en verdad. Las 25 horas de ese día. Porque el sábado tiene 25 horas, no 24. El día tiene 24, pero el Shabbat tiene 25 horas. Así es la costumbre judía. ¿Por qué yo digo 25 horas? Porque nosotros no podemos estar mirando el reloj para ver, falta un minuto, falta un segundo, ya comenzó el sábado. No, el sábado se comienza a guardarlo media hora antes que comience. Y se debe despedir media hora después que se ponga el sol. Nosotros lo despedimos unos minutos después. Está bien igual, siempre y cuando sea después de la hora de la puesta del sol. Pero si lo despedimos antes, como en algunos lugares he visto, están en violación del sábado, hermano. No se puede hacer eso. ¿Cómo se puede uno llamar adventista del 7º día y luego cuando es sábado a las 5 de la tarde, vamos a despedir el sábado, hermano? No, si usted quiere irse a su casa, vamos a despedirnos aquí, pero el sábado no lo pueden despedir. Despídalo en su casa. Hay que aclarar eso. A mí me pasó una vez, yo estaba al frente de una iglesia que habíamos levantado en Sur Carolina. Una iglesia pequeña, tenía unos 40 miembros, no era una iglesia muy grande. Y una vez invitamos en la tarde a los jóvenes de otra iglesia para que se integraran. Y bueno, yo el sábado en la tarde lo que hacía con los jóvenes era darle estudios, como estamos haciendo ahora. Y después de que se ponía el sol, teníamos una reunión social. Como ya era de noche, generalmente la reunión social era una linda comida. No se podía jugar porque afuera no se podía jugar nada porque era de noche. Pero invitamos a unos hermanos, a otra iglesia, jóvenes de otra iglesia, para la nuestra, y tuvimos un lindo momento entre los jóvenes en el estudio. Ellos intervenían, levantaban la mano, daban su opinión, y de pronto uno levanta la mano y me dice: pastor, dice, despida el sábado, dice, para así vamos a jugar soccer. Me lo dijo así, como si uno de ustedes ahora me dijeran eso, ¿no?
Y entonces le digo, ¿cómo? Pero si son las 5 de la tarde, le digo. Sí, dice, pero que si usted va a esperar que despedir el sábado cuando se ponga el sol, no vemos la pelota, no podemos jugar. Así me dijeron los jóvenes. Y digo, no, hermano. El sábado se termina a la puesta del sol. Y si no se puede jugar pelota, inventen otro juego, pero no podemos nosotros violar el sábado nada más que por un juego de pelota. Sí, aquí hay un comentario. Incluso ahora, ¿verdad? Nos invitaron a comer y comentamos eso, porque tenemos que tener mucho cuidado como pueblo de Dios, porque como nosotros guardemos, enseñemos a las personas a guardar el sábado, a nuestros visitantes, nosotros somos una carta abierta, todos nos están observando. Así es. Entonces, como nosotros lo guardemos el sábado, estamos doctrinando a nuestro alrededor a guardarlo. Así es. Y a veces salimos con que, ay, Dios es muy bueno que entiende mis cosas. No, eso es desobediencia. Exactamente, así es. No, el Señor sabe, el Señor me conoce. No, eso no funciona. Nosotros tenemos que seguir lo que la palabra de Dios dice, lo que Dios dice en su palabra. Así que cuando nosotros honramos a Dios como Él lo establece, entonces Dios nos honra a nosotros. Eso es algo muy, pero muy importante. La obediencia al Señor conlleva una preparación necesaria para los futuros desafíos. Hoy estamos aquí reunidos, estamos estudiando la palabra de Dios, pero ustedes saben que la profecía dice que va a llegar un momento que ese poder que tenía 2 cuernos de cordero va a hablar como dragón y va a imponer leyes. Entre una de esas leyes que va a imponer es adorar a Dios en domingo y no en sábado. Y va a obligar a la humanidad a trabajar en sábado. Y es allí donde nosotros tenemos que estar firmes. Si no aprendemos a estar firmes ahora en libertad, después en aquel momento va a ser muy difícil que aprendamos. Y como decía la hermana, nosotros somos cartas abiertas. Somos cristianos. Tenemos que ser cristianos al 100%, dentro y fuera de la iglesia. No podemos ser cristianos de a rato. Nada más que cuando estamos aquí en la iglesia. No, tenemos que ser cristianos todo el tiempo dentro y fuera de la iglesia. Somos cartas abiertas. Le estamos dando testimonios a otras personas. Y entonces cuando ponemos a Dios en primer lugar, no importa que en el momento se burlen, porque hay gente que no se burlan y nos señalan, pero eso no importa. Lo importante aquí es serle fiel a Dios en todo momento, en todo lugar y en toda circunstancia. Las pequeñas decisiones de hoy determinan nuestra utilidad para Dios en el mañana. Así es. Entonces vamos ahora a concluir con un resumen. Vamos a resumir todo el capítulo 1 rápidamente. El punto 1 que lo vimos en el versículo 1 y 2, cuando Dios permite la crisis que se produjo en el pueblo de Dios que fue llevado cautivo, aún en la disciplina, porque Dios disciplinó a su pueblo, porque su pueblo se había descarriado, se había corrompido, había injusticia, había idolatría. Dios siempre tiene un plan. Lo que hace Dios no es algo, digamos, que a Dios lo agarre desprevenido o que Él haga una solución ahí que le surgió en el momento. No, Dios tiene un plan ya establecido y Dios sabe por adelantado lo que va a suceder en el futuro. Por lo tanto, Dios es el que tiene el control de la historia, el control del mundo, el control de las personas. El otro punto es del versículo 3 al 7, cuando el mundo intenta reprogramarte, que fue lo que le sucedió a Daniel y sus amigos,
que Babilonia intentaba, con ese procedimiento de la comida y de enseñarles artes y culturas de Babilonia, asimilarlo, que la persona se asimilaran a Babilonia y al rato fuera un babilónico más. Nosotros como cristianos debemos mantenernos firmes en la identidad espiritual a la cual pertenecemos. Si somos pueblo de Dios, tenemos que ser pueblo de Dios aquí en este lugar, y si nos mudamos a la China, que allá adoran a Buda, tenemos que seguir siendo pueblo de Dios allá en ese lugar. O si nos vamos a cualquier otro lugar, donde a un país que no crean en nada, un país comunista como por ejemplo Cuba, que no se los recomiendo que vayan ahí a vivir, o Venezuela, sino que ustedes se mantengan en cualquier lugar íntegros como pueblo de Dios. Esa es la enseñanza que sacamos del versículo del 3 al 7. Luego viene la otra parte que leímos del versículo 8 al 16. Cuando tú decides no contaminarte, las decisiones de fe traen resultados duraderos. Dios nos bendice. Cuando nosotros mantenemos nuestra fe firme, Dios nos bendice. Por último, la última parte del capítulo 1 de Daniel, versículo del 17 al 21, cuando Dios recompensa la fidelidad. La gracia de Dios capacita y promueve a los que se guardan para Él. Es decir, cuando nosotros nos dedicamos al Señor y nos guardamos para Él y nos abstenemos de caer en la tentación que el enemigo nos pone y nos mantenemos fieles a Dios a pesar de la presión social, la presión de familiares o de amigos que empiezan, pero ¿qué te va a hacer? Nadie te va a ver, que es la primera vez, que no sé qué. No, Señor. Uno mantenerse firme, Dios que está observando todo, Dios capacita y promueve a los que guardan, a los que se guardan para Él. Y entonces termino con este versículo que ustedes lo conocen, que se encuentra en Mateo capítulo 25. Si Saúl lo puede poner en pantalla. Capítulo 25, versículo 21 y 23. Que dice, el Señor le dijo, a ver, alguien que lo lea, por favor. Y su señor le dijo: bien, bueno siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Ve? Ya, hasta ahí. Sí, el 23 también. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Era el 21 y el 23. No sé por qué puso solo el 23. ¿Sí puso el 21? ¿Ah? Bueno, es lo mismo, sí. El 21 y el 23 dicen exactamente lo mismo. Así que cuando uno es fiel en lo poco, el Señor entonces en su momento, en su tiempo, lo pone en lo mucho. Ahora hemos terminado con el capítulo 1 de Daniel. Si hay alguna pregunta, si hay algún comentario que ustedes quieran hacer. Sí. Sí, yo quería comentar que aunque he leído en varias ocasiones el libro de Daniel, especialmente el capítulo 1, me acuerdo que me enfocaba mucho en la dieta de Daniel, Sí. por querer tener una vida saludable. Me di cuenta que aquí nos enseña muy claramente Dios las pruebas que vamos a tener y también que nosotros propongamos en nuestro corazón a mantenernos fiel. Y esa es como diciendo, nos dice Dios en su palabra que esa es la recompensa de que si en poco lo somos, nos pone en mucho. Y lo demostró con Daniel, que le dio dones, le dio esto y todas las visiones, incluso vivió mucho tiempo. Pero también vemos que cuando se llevaron cautivos a príncipes, no solamente era Daniel y los otros 3 amigos, había más que eran del pueblo de Israel. Sí. Y ellos no propusieron en su corazón. Y es donde vemos la presión, que quizás los que sí comieron,
los que sí bebieron del vino, ya no se supo más de ellos. Incluso Daniel dijo, compáranos y entonces fueron comparados con sus mismos, como diciendo, de su mismo pueblo de Israel, que fueron también cautivos. Y entonces vemos ahí que si no escogemos, ponemos a Dios primero, estamos entonces tomando el lado de caer bajo esa presión y entonces nos podemos perder. Y es por eso que Dios en su amor por nosotros quiere que estudiemos el libro de Daniel, porque nos enseña a nosotros a mantenernos fiel, porque sabemos que se va a poner difícil las cosas y queremos estar entre el mismo grupo de Daniel. Eso que quería Está bien, perfecto. Por eso yo insisto, por ejemplo, que si el sábado nosotros decidimos dedicárselo al Señor, es para estar acá, la iglesia completa, en pleno, alabando y glorificando el nombre de Dios. Pero cuando las personas dicen, no, pues yo me voy a visitar a los familiares, no que yo cruzo la frontera porque allá tengo esto, allá tengo lo otro, ¿a quién están poniendo en primer lugar, hermano? A ver, un comentario. ¿Yo? Sí. Mi comentario es de que también aquí se ilustró cómo podía muy bien, así como el ejemplo que usted está diciendo, pastor, cuando vino Aspenaz y le dijo, mira, yo voy a quedar mal y el rey puede que me corte la cabeza si mira que no te di la comida. O sea, ellos también ahí hubieran podido caer y decir, oh, sí, cierto, mira, no quiero que te pase nada. Ok, está bien, vamos a comer. O sea, esas son las cosas que parecen insignificantes, que parecen que no ve Dios, sí lo ve Dios. Y llama la atención la seguridad que tenía Daniel y sus 3 amigos para tomar la decisión sabiendo que Dios iba a responder correctamente. Y respondió. Y eso es fe, hermano. Eso es fe en Dios, que Dios, si nosotros creemos en Él, Él va a responder conforme a su voluntad. Y para conocer la voluntad de Dios, tenemos que conocer de su palabra. Y entonces cuando nosotros conocemos de su palabra y le pedimos algo al Señor que está en armonía con su palabra, nosotros tenemos que tener la plena seguridad que Dios va a cumplir en su palabra en su momento. Y así era Daniel, porque Daniel era un estudioso de las Escrituras. Y además él oraba, y oraba 3 veces al día, como lo vamos a ver. ¿Algún otro comentario, alguna otra?